Buenas noches, compañeros. En efecto, de inmediato escuchamos a Ramón Enrique Barrios, presidente de esta comisión, entregando ya este informe ante la Cámara Legislativa. Atentamente, bien dispuestos todos los parlamentarios escuchando este informe. Escuchemos de inmediato. J número 204-2022, dirigido al honorable diputado presidente de esta comisión especial, donde se le solicita comprensión y más tiempo para remitir lo solicitado. Esta comisión deja constancia que los nombres de todas las personas solicitadas en extradición son conocidos por la representación del Estado requirente y las personas involucradas en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, la Corte Suprema de Justicia, el juez natural asignado a cada caso, la Policía Nacional y las dependencias internas del Ministerio Público. Es importante destacar, señor presidente, que durante se realizaba el trabajo de esta comisión especial, hubo varias actuaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia que consideramos inoportunas y que no están apegadas a la responsabilidad que debe caracterizar al presidente de un poder del Estado. Actuaciones que a continuación detallamos. Número 1. Publicó en sus redes sociales que la comisión especial tenía ya en sus manos el informe de los extraditables con orden de captura pendiente, a sabiendas de que el listado se le solicitó en un sobre lacrado para que no hubiera filtración de los nombres contenidos en la lista. Durante la audiencia de proposición y evacuación de la prueba en la solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández, se le dio acceso al reo a una sala de uso exclusivo de los y las magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y desde la propia silla del presidente de ese poder del Estado se le brindó la oportunidad y los medios electrónicos para que transmitiera un mensaje a la nación. 3. Habiendo transcurrido un mes desde que se le solicitó la información necesaria para cumplir con el mandato asignado a esta comisión especial, todavía no lo ha remitido. En la reunión de trabajo sostenida con el fiscal general de la República, con esta comisión especial, nos atendió acompañado de sus asesores y directores de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Nos entregaron un informe que contiene el marco conceptual de las extradiciones activas y pasivas, los procedimientos y tratados de extradición vigentes en Honduras. También nos informaron sobre solicitudes de asistencia, las extradiciones solicitadas por el Ministerio Público, se les denomina activas, y también informaron sobre las operaciones de la ATIC y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, así como el informe de las acciones realizadas en las causas correspondientes a las personas que se encuentran en proceso de extradición. En la reunión informaron que aunque no tienen una intervención directa en el proceso de extradición, a solicitud de algunas agencias estadounidenses han intervenido en algunos operativos de ubicación y captura de extraditables. Informaron asimismo que el Ministerio Público ha procesado a 2 de los ciudadanos extraditados a Estados Unidos y que los tribunales de la República los absolvieron. Indicaron que han denunciado el accionar de algunos jueces y que se ha desestimado dichas denuncias y que hace 7 años venían realizando una investigación sobre las actuaciones del extraditado Juan Orlando Hernández y hace 2 años le realizaban una investigación patrimonial. La comisión especial solicitó al Ministerio Público, mediante comunicación escrita, la ampliación de varios extremos que creímos que eran importantes, producto de la conversación con él. 1. La certificación con número de expedientes, detalles de todas las acciones de privación de dominio promovidas por personas solicitadas en extradición, indicando cuáles fueron promovidas por el Ministerio Público. Se nos entregó un informe contentivo de 19 casos que lo entregamos en físico, señor presidente. La certificación de todos los antejuicios promovidos por el Ministerio Público desde el año 2014 a la fecha,
cuántos han sido admitidos, cuántos han resultado en condenas y cuántos jueces siguen en sus cargos a pesar de su enjuiciamiento. Se nos remitió informe de la Fiscalía para el enjuiciamiento de funcionarios y servidores del sector, conteniendo el detalle de 30 antejuicios y 13 requerimientos fiscales. 3. Se le solicitó al Ministerio Público certificar en qué casos concretos la Corte Suprema de Justicia libró órdenes de captura directamente al Ministerio Público en casos de extradición, informando que las órdenes de captura en los procesos de extradición solicitadas por los Estados Unidos de América, el juez natural las envía a la Secretaría de Seguridad, quien las ejecuta, acompañado en el anexo 2 de la documentación que entregamos con este informe. 4. Se pidió a la Fiscalía General de la República informe cuáles son las funciones de la Dirección de Investigación e Inteligencia Nacional, transcribiendo en su informe en el artículo 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, el decreto 211-2012, así como la transcripción del artículo 7 de la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el decreto 239 del año 2011. 5. Al solicitarle informe sobre la reciprocidad en la colaboración en las investigaciones que ha solicitado el Ministerio Público a agencias estadounidenses y en cuanto a pedidos en extradición por parte de nuestro país al gobierno de Estados Unidos, informó que en términos generales las solicitudes de asistencias jurídicas internacionales requeridas a los Estados Unidos de América han sido tramitadas oportunamente, sobre todo en casos emblemáticos de impacto nacional, como el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social y el caso Pandora. Finalmente informaron con la documentación de respaldo contenida en el anexo 3 de este informe sobre las 2 solicitudes de extradiciones activas, pero no detallaron si obtuvieron el apoyo solicitado y la respuesta esperada. Finalmente, se le solicitó al Ministerio Público que informara si el fiscal general autorizó la difusión del video grabado por el Ministerio Público de la reunión sostenida con esta comisión especial, respondiendo que sin autorización del fiscal general, el jefe de Relaciones Públicas hizo 6 fotografías y un video de 22 segundos que bajo su responsabilidad se difundió en el Twitter oficial, sabiendo de la confidencialidad que revestía dicho acto, por lo que se procedió a sancionar administrativamente al funcionario responsable. Esta comisión especial, presidente, recibió información y testimonios de los detectives de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y un fiscal del Ministerio Público, quienes entregaron documentación relacionada a órdenes ilegales, presidente, a obstrucción de los mismos fiscales y detectives de la lucha contra el narcotráfico, relevos de sus cargos y otras situaciones irregulares de la actual directora de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la abogada Soraya Carolina Cáliz. Denunciaron asimismo seguimientos, actos de intimidación y amenazas en su contra, la alteración de informes de investigaciones que realizaron sobre personas vinculadas con el narcotráfico y varios extraditables, y también la falsificación de la firma de uno de los detectives de esa dirección en informes que habían presentado a la abogada Soraya Cáliz y que tenía conocimiento el fiscal general de la República sobre bienes auditables del expresidente Hernández que cuando se le privó de su dominio desaparecieron. Un fiscal del Ministerio Público que en su momento laboró directamente con el abogado Rolando Argueta, cuando fungió como director de fiscales del Ministerio Público, declaró sobre conversaciones frecuentes que sostenían con Argueta siendo director de fiscales, y en una de las cuales le preguntaba en ese momento el director de fiscales, Rolando Argueta, ¿y usted qué haría si le ofrecieran una fuerte cantidad y suma de dinero? Y si las hubiera recibido, ¿dónde las guardaría? Se nos entregó copia con acuse de recibo
del informe presentado al abogado Oscar Fernando Chinchilla, fiscal general de la República, por un detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, quien le detalla al señor fiscal general las diferentes acciones de protección de la titular de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, la abogada Soraya Carolina Calix Ponce, al favor del cartel de los Hernández Alvarado, socios del cartel de los Ardón Soriano. Se acompaña, señor presidente, en esta denuncia, la copia de la denuncia, los anexos y toda la documentación que revela esta información, que es realmente dramática, de lo que ha estado pasando al interior de la Fiscalía General de la República. En cuanto a la Secretaría de Seguridad, esta comisión especial fue recibida por el secretario de Seguridad y miembros de la Dirección Nacional de la Policía. Realizaron una presentación de los extraditables desde el año 2014 al año 2022, donde detallaron el proceso de extradición con énfasis en lo concerniente a esa Secretaría de Estado, detallada de la siguiente manera. La Secretaría de Seguridad recibe de la Corte Suprema de Justicia la orden de captura con fines de extradición y la turna al director general de la Policía Nacional, quien realiza las acciones correspondientes de planeación, despliegue y ejecución de las operaciones básicas y especializadas, manteniendo los protocolos de reserva y discrecionalidad para garantizar el éxito de la misión encomendada. Se le presentó a esta comisión especial un listado de 28 extraditables capturados en Honduras y extraditados a Estados Unidos. 13 extraditables que se entregaron voluntariamente en el extranjero, 5 extraditables capturados en el extranjero y extraditados a Estados Unidos de América, y 7 extraditables capturados en Honduras pendientes de extradición, y 41 extraditables sin nombre en el listado pendientes de captura y extradición. Es de hacer notar la decisión del actual titular de la Secretaría de Seguridad y los actuales director y subdirector de la Policía Nacional de cumplir con su labor que les corresponde en el tema de las extradiciones, teniendo inclusive que buscar ellos alguna información referente a las órdenes de captura pendientes, ya que las mismas no se encontraron en los archivos de esa secretaría cuando ellos tomaron posesión de su cargo, solicitando a su vez a la Corte Suprema de Justicia las actualizaciones de varias órdenes de captura bastante antiguas que no habían sido ejecutadas y que van en el informe y en la documentación respectiva, señor presidente. En cuanto a la Secretaría de Defensa, el señor secretario de Defensa recibió a esta comisión especial junto con el señor subsecretario, informando que la Secretaría de Defensa, aun cuando no es parte de los operadores de justicia ni está vinculada al proceso judicial de las extradiciones, en la práctica participa de la siguiente manera. Primero, da apoyo a los operativos realizados por la Policía Nacional y el Ministerio Público para la ubicación, para la captura de los extraditables cuando así lo solicitan. 2. Algunos de los pedidos en extradición, mientras se realiza la tramitación de los procesos, son remitidos por el juez natural que conoce de la causa a las celdas ubicadas en el 1er Batallón de Infantería, unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Honduras. 3. Acompañan el proceso de entrega de los extraditables, el cual se realiza en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, también perteneciente a las Fuerzas Armadas de Honduras, apoyados con la evaluación médica para acreditar el estado de salud en la que es entregado el extraditado ante las autoridades del país requirente. Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cooperación Internacional fuimos atendidos por el señor Canciller General de la República, quien nos brindó un listado parcial de las personas solicitadas en extradición,
no habiendo podido completar el mismo en virtud, señor presidente, de que en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores no se encontraban los expedientes ni la información completa sobre estos extremos. Toda la anterior lectura, señor presidente, está los anexos respectivos de la documentación que van a ser entregados a su persona. Mi compañera Silvia va a leer las conclusiones. Tiene la palabra Escuchamos de inmediato a la diputada Silvia Ayala, también parte de esta comisión especial que lee las conclusiones sobre este informe en materia de extradición que se presenta aquí en el Congreso Nacional. Constatar por esta comisión especial que en los archivos de las diferentes secretarías de Estado que están vinculadas con el tema de las extradiciones, la documentación concerniente a las personas con orden de captura pendiente y algunos archivos relacionados con el tema de extradiciones fueron sacados de su lugar, no fueron encontrados por las autoridades que tomaron posesión a partir de finales del mes de enero, o sea, la actual administración, tuviendo que realizarse todo un proceso de búsqueda y de reconstrucción de expedientes, ya que fueron destruidos o sacados de su lugar, situación que debe ser debidamente investigada por las autoridades correspondientes. Conclusiones sobre la conducta administrativa de funcionarios públicos. Esta comisión, previo a emitir sus conclusiones, examinó las normas jurídicas aplicables a la conducta de los funcionarios públicos que intervienen directa o indirectamente con motivo de los procesos de extradición, así. 1. Que por una parte, de conformidad con el artículo 16 de la Ley del Ministerio Público, son sus atribuciones, entre otras, las siguientes. Primero, velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución y demás leyes. Segundo, ejercitar de oficio las acciones penales que proceden de acuerdo con la ley. Tercero, velar por la pronta, expedita y correcta administración de justicia y porque en los juzgados y tribunales de la República se apliquen fielmente las leyes en los procesos penales y en los que tengan que ver con el orden, el orden público por las buenas costumbres. Quinto, formular denuncia ante quien corresponda contra magistrados, jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial cuando incurran en faltas que den lugar a sanción disciplinaria que, conforme al artículo 17 de la citada ley del Ministerio Público, está bajo la dirección, orientación y supervisión del Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente o por medio de los funcionarios o empleados que determine la ley. De lo expuesto, se colige que era un deber ineludible por parte del fiscal general investigar y enjuiciar en su caso a todos y cada uno de los hondureños que posteriormente fueron solicitados en extradición, que asimismo constituía un deber promover los antejuicios y acciones de responsabilidad civil contra jueces y magistrados que sobreseyeron por los delitos de narcotráfico, a quienes posteriormente resultaron extraditados y condenados en los Estados Unidos de América por tales delitos, así como los antejuicios penales y acciones civiles correspondientes contra los magistrados que declararon sin lugar los antejuicios promovidos contra jueces que dejaron en libertad a los narcotraficantes. 2. Que por otra parte, al haber sido declarada inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial y la omisión de la no aprobación de una nueva ley por parte del Congreso Nacional, permitió que la Corte Suprema de Justicia, por carecer de la referida ley, en consecuencia de un órgano administrativo que se encargue de la organización de la carrera judicial y la reglamentación del servicio, el régimen de administración del personal y disciplinario de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia delegara al presidente de este poder del Estado y mediante la aplicación del reglamento de la supervisión general del Poder Judicial, quien ejerce, abro comillas, la vigilancia judicial administrativa en forma transversal en todas las dependencias
que conforman ese poder del Estado, verificando que las actividades y servicios que se prestan se hagan en forma eficiente, oportuna, eficaz e imparcial, mediante el examen de la conducta de los altos funcionarios y empleados judiciales y el cuidado del correcto desempeño de sus deberes. Cierro comillas. De lo expuesto se colige que jerárquicamente el máximo revisor de la conducta de jueces y magistrados es precisamente el presidente del Poder Judicial, quien a través de la Supervisión General del Poder Judicial no sancionó como correspondía a los jueces y magistrados que conocieron de las causas penales contra narcotraficantes, les sobreseyeron las causas y tampoco se sancionó a magistrados de las Cortes de Apelaciones, quienes, conociendo de los antejuicios formulados contra jueces que se declararon sin lugar los mismos, pese a que tales jueces dejaron en completa libertad a narcotraficantes que posteriormente fueron condenados en los Estados Unidos de América. 3. Que a la Secretaría de Seguridad le compete velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate de los delitos, faltas e infracciones, proteger la seguridad de las personas, su vida, su integridad física, psíquica y moral, sus libertades, bienes y derechos, auxiliar en la preservación del medio ambiente, de la moralidad pública y de los bienes estatales, ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones emitidas por las autoridades y funcionarios públicos y el auxilio a los poderes públicos dentro del marco de la ley. La seguridad en la migración legal y del tráfico ilegal de personas, la represión del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, la regulación y control de los servicios privados de seguridad, el registro y control de las actividades potencialmente riesgosas para el mantenimiento del orden público, tales como la producción, comercialización y tenencia de químicos, armas, explosivos y similares, así como otras actividades susceptibles de ser instrumentadas para la comisión de delitos. Que a pesar de haberse realizado 98 solicitudes de extradición, las autoridades actuales constataron que desaparecieron algunos de los expedientes contentivos de las órdenes de captura de personas solicitadas en extradición, los cuales han tenido que ser reconstruidos por la nueva administración. 4. Que para examinar la conducta administrativa de los funcionarios públicos se hace necesario citar los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 321 y 323, de los cuales dimana el régimen de responsabilidad de tales funcionarios al expresarse: los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario, empleado, civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Que de la investigación realizada por esta honorable comisión sobre los hechos relacionados directa o indirectamente con las solicitudes de extradición de hondureños, hemos examinado especialmente las conductas administrativas de los funcionarios públicos Rolando Edgardo Argueta, Oscar Fernando Chinchilla Vanega y la ciudadana Blanca Izaguirre, dado que los hechos investigados se derivan o tienen conexión directa con las graves imputaciones que fiscales de Nueva York, Estados Unidos de América, han formulado contra el hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado y otros narcotraficantes hondureños que ya han sido juzgados y condenados en aquel país, consistente en que el hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado utilizó el poder político para ganar de forma fraudulenta las elecciones para el cargo de presidente de la República y que desde esa posición de alto poder
y abusando del mismo, controló especialmente a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, Policía y Fuerzas Armadas para favorecer las actividades de narcotráfico en Honduras, como ha quedado evidenciado en los distintos juicios conocidos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 5. Que del examen de los hechos objeto de la investigación concluimos que los titulares de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, con motivo de las extradiciones o hechos relacionados a estas, les han dado a los ciudadanos requeridos en extradición tratos diferentes, como con lo que se rompió el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación contenidos en el precepto constitucional establecido en su artículo 60, por las razones siguientes. En el caso particular del presidente de la Corte Suprema de Justicia, a. Jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgaron sobreseimiento definitivo a favor de Freddy Donaldo Mármol, que posteriormente fue condenado en los Estados Unidos de América por casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías. No fueron sancionados ni administrativa, ni penal, ni civilmente por sus conductas al margen de la ley. B. Los jueces que dictaron sobreseimiento a favor de Freddy Donaldo Mármol no fueron condenados ni sancionados administrativamente por sus conductas típicas en el ejercicio de su cargo, conforme al informe presentado por el Ministerio Público. C. Magistrados que conocieron solicitudes de antejuicio promovidos por el Ministerio Público contra jueces que dejaron en libertad a narcotraficantes aún permanecen en sus cargos a pesar de haber denegado los antejuicios promovidos por el Ministerio Público contra jueces que dejaron en libertad narcotraficantes. D. Se le permitió a Juan Orlando Hernández privilegios como hacer uso del salón donde sesiona el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Se le facilitaron los medios electrónicos y se le permitió enviar un mensaje a la nación, y a la fecha no se ha deducido responsabilidad alguna. En el caso particular del fiscal general y fiscal adjunto, no se realizó la investigación y al efecto no se promovió la acción penal pública contra el señor Freddy Donaldo Mármol, mismo que resultó condenado por los casos relacionados con los delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías. Se abstuvo de promover la acción de responsabilidad civil contra jueces y magistrados que dictaron sobreseimiento a favor de Freddy Donaldo Mármol. No se promovió el antejuicio contra los magistrados que declararon sin lugar los antejuicios promovidos contra jueces que sobreseyeron las causas penales promovidas contra el señor Freddy Mármol. En el caso particular de la comisionada de los derechos humanos, la señora Blanca Izaguirre rompió también con el principio de igualdad ante la ley al realizar gestiones especiales a favor del extraditado Juan Orlando Hernández, al realizar un procedimiento de investigación de las condiciones en las que se encontraba detenido el extraditado, constatando que se encontraba en un espacio apropiado, contando con ventilación natural adecuada y suficiente luz, un baño completo para uso personal, lo cual garantizaba condiciones dignas. También verificó que la esposa del extraditado tenía acceso a visitarlo a diario en un principio y después se le adecuó al calendario de visitas a las disposiciones establecidas en los otros centros penitenciarios. Investigó además la comisionada de Derechos Humanos sobre la filtración de una fotografía tomada al extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado mientras se encontraba en la habitación en la que aguardaba el proceso de extradición, realizando la funcionaria el reclamo por la exposición a la que se había sometido al reo. Solicitó también la comisionada de Derechos Humanos copia íntegra del Plan Delta sobre la seguridad de las instalaciones y la protección física del extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado.
Las primeras acciones demuestran un interés y diligencia desmedido por parte de la señora Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, quien nunca ha realizado las mismas acciones a favor de los miles de privados de libertad que se encuentran en los diferentes centros de reclusión del país. Y la solicitud del Plan Delta de Seguridad constituye una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, que deja claro el interés en el caso particular que la ocupaba. Que son evidentes las conductas administrativas negligentes de tales funcionarios públicos, denotando una indiscutible incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo que constituyen actuaciones contrarias a la Constitución de la República, que dan lugar a desaprobar su conducta, habida cuenta de que los graves señalamientos que han hecho en diversos juicios los fiscales de Estados Unidos de América, en los que imputaron que el ex gobernante Juan Orlando Hernández Alvarado, al poseer amistades en las distintas esferas políticas y judiciales, entre otras, estos omitieron actuar conforme les impone la Constitución y las leyes y le proporcionaron información a los narcotraficantes con el objetivo de evadir la justicia en Honduras. Que tales conductas administrativas negligentes que denotan una evidente incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo constituyen actuaciones contrarias a la Constitución de la República, que dan lugar a desaprobar su conducta mediante el juicio político correspondiente. El juicio político tiene en principio como único fin separar a los incursores de sus funciones como mecanismo de garantía para la sociedad contra los actos inmorales, típicos e ineptos de los mismos en el desempeño de sus funciones. No se habla entonces de un proceso penal. La resolución no goza de un imperativo judicial, limitándose meramente, como hemos mencionado, a la separación del cargo para su posterior derivación, si así lo amerita el caso, a un proceso judicial. 6. Asimismo, los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales Vanega, y la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, que fungieron en dichos cargos hasta enero del 2022, rompieron igualmente el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación contenidos en el precepto constitucional establecido en el artículo 60. 7. La actual comisionada de los Derechos Humanos dio un trato preferencial al hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado, rompiendo el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación contenido en el precepto constitucional establecido en el artículo 60. 8. Que no se ha cumplido con la aprobación de una ley procedimental para las extradiciones, ya que actualmente existe únicamente un auto acordado en el cual se establece un procedimiento de doble instancia, como si se tratase de un procedimiento de juzgamiento y no de un procedimiento administrativo entre Estados. Recomendaciones al Pleno. 1. Recomendar al Poder Ejecutivo que incorpore al Tratado de Extradición otros tipos penales. 2. Decretar la ley de extradición que cumpla con las normas jurídicas contenidas en los tratados y convenciones internacionales suscritos por Honduras. 3. En virtud de que la comisionada de Derechos Humanos actuó de forma parcializada en el ejercicio de su cargo, privilegiando al hoy extraditado Juan Orlando Hernández Alvarado, evidenciando acciones concretas que ocasionan perjuicio al interés público, se recomienda su interpelación ante el Pleno del Congreso Nacional. 4. Por la gravedad de las acciones y omisiones negligentes con motivo de los sujetos requeridos en extradición a los que se presentaron voluntariamente en los tribunales de justicia extranjeros por los delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías,
terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada o que denoten la incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo, actuaciones comprendidas en la causal contenida en el artículo 5, numeral 2 de la Ley Especial de Juicio Político, esta comisión recomienda juicio político en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 26 de abril del año 2022, Ramón Enrique Barrios, Harry Dixon Herrera, Silvia Ayala Figueroa, Maribel Espinosa Turcio, Ned Ceredú Vejía, Mauricio Villeda y David Manaiza Ramírez. Bien, parte de las conclusiones y recomendaciones que ha hecho esta comisión especial ante el Congreso Nacional de la República, se entrega el documento y también se entregan los anexos de toda la información que en este momento ya se ha dado lectura. Dicen los responsables de hacer estas investigaciones y visitar cada una de las entidades que ya se han manifestado aquí. La Secretaría de Defensa, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y también en Relaciones Exteriores. Escuchamos las conclusiones finales y va a tomar la palabra el presidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo. Escuchemos. Compañeros congresistas, antes de asumir el mandato constitucional que nos dio el Congreso a través de las elecciones que se realizaron, antes de llegar existieron 16 años. 16 años que este poder del Estado fue controlado por una estructura que se encargó de aprobar decretos, mociones, de nombrar personas que hoy, a través de este informe, quedan evidenciados solo en un área. Doy instrucciones para que este informe que ha sido presentado ante este poder del Estado sea traducido al inglés y sea divulgado y copiado en todas las páginas de este Congreso Nacional para que forme parte de la historia de este poder del Estado. Y claro, como este Congreso Nacional ha demostrado que aquí todos los representantes del pueblo, electos por el pueblo, pueden hacer uso de la palabra, nosotros vamos a dar el uso de la palabra, un miembro de cada una de las bancadas, de manera ordenada y democrática. Vamos a darle la palabra al congresista Russell Antonio Tomé. En el uso de la palabra, Russell Tomé, también vicepresidente del Congreso Nacional de la República, de manera unánime dice, van a tomar la palabra representantes de cada una de las bancadas aquí en el Congreso Nacional. Escuchamos de inmediato a Russell Tomé. No hay nadie con sensatez, con responsabilidad y con amor a este país que no pueda felicitar a esta comisión especial por el gran trabajo que han realizado, con patriotismo, con situaciones complejas, colocando su vida, colocando la de sus familias, colocando todo eso y colocando en el interés superior el pueblo, la patria, el deseo de informar y rendir un informe detallado. Sería mezquino de alguien que quiera menospreciar el trabajo realizado por ellos. El que no quiera reconocer la rigurosidad que lo sometieron, el detalle, el trabajo de cada uno de los titulares y el respeto que ustedes demostraron asistiendo a cada uno de los espacios, no escuchó este informe. Va a tener tiempo, van a poder realizarlos, verlos y confrontarlos. Miren, lo que nos motiva hoy es el artículo 102 de la Constitución de la República. El artículo
artículo 102, revísenlo. Artículo 102, que aquí, en el decreto 269 del 2011, ratificado mediante decreto 2 del 2012, estableció lo siguiente. Ya el constituyente había establecido que ningún hondureño podría ser expatriado ni entregado por las autoridades a un estado extranjero. Se exceptúa, establecieron ese decreto en aquella época y lo ratificaron, de esta disposición los casos relacionados con delito de tráfico de estupefacientes en cualquiera de su tipología, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, y cuando existan tratados o convenios de extradición con el país solicitante. De ese decreto nace toda esta discusión y ahora una comisión especial para que quede en el archivo histórico de este Congreso, de donde surgen las atribuciones, la facultad y la capacidad de esta comisión especial nombrada por el diputado presidente en el marco de las atribuciones de la ley orgánica para poder investigar los alcances y el cumplimiento de este precepto constitucional. Basado en ese precepto constitucional, hoy nos informan que funcionarios, altos funcionarios, funcionarios titulares de poderes del Estado, funcionarios titulares de la Fiscalía del Ministerio Público y funcionaria titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que tienen la obligación constitucional por haber rendido una promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, de acuerdo a la comisión especial, nos llevan a las conclusiones que han determinado en dos sentidos. Estuve revisando las palabras que lo utilizaron muy técnicas por la diputada Silvia Ayala y da las siguientes recomendaciones y conclusiones. Les declara que actuaron con incapacidad y que son incompetentes y que desaprueban su conducta. Señalan las razones por las cuales explican en este caso, y miren qué situación, cómo se van dando las cosas. El día de hoy, para el diputado del Partido Nacional que todavía está preocupado, puede estar observando y puede regresar a su casa a mirar qué sucedió el día de hoy en Nueva York. ¿Qué fue lo que le pasó a su dirigente, al que ustedes gritaban caiga quien caiga? Allá está en Nueva York, enjuiciado, y hoy estaban diciendo que todo lo que estaba diciendo es una serie de mentiras, que los casos por los cuales está señalado allá directamente es por narcotráfico y por haber introducido toneladas de droga. Se declaró no culpable, es el derecho, es un derecho humano que él tiene como persona. Y quiero decirle que nosotros no hacemos escarnio, ni nos interesa ese tipo de política. Lo que sí les estamos diciendo hoy es que el informe que presenta esta comisión tiene fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que no actuaron los funcionarios. Y el fundamento es que en el caso de la comisionada de los derechos humanos salió a realizar un trato preferencial
que no lo realizó. ¿Fue alguna vez a ver a lo que le pasaba a los de Guapinol? ¿Fue alguna vez a mirar a los campesinos que han estado detenidos por reclamar tierra? ¿Fue alguna vez a observar el trato de alguno de los privados de libertad? ¿Estuvo en alguna vez como titular de derechos humanos observando los derechos y el trato que tiene que ver en los centros penitenciarios? Ninguna ocasión. Ante esa situación, lo que refleja es un trato discriminatorio. Y por eso el informe, y por eso la recomendación, y por eso nos proponen aquí, nos proponen en su informe, que es lo que estamos discutiendo. ¿Qué nos proponen? Para la comisionada proponen interpelación. Interpelación. Eso es lo que están proponiendo en el informe. Interpelación. Para que diferenciemos lo que está proponiendo el informe. Pero para los otros dos funcionarios, para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para Rolando Argueta, están proponiendo el procedimiento administrativo técnico de este poder del Estado, que es el juicio político, para discutir si el Pleno del Congreso Nacional toma la determinación de la separación de ese cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y el segundo alto funcionario que están proponiendo juicio político es para el fiscal Fernando Chinchilla. Pero yo quiero preguntarle a la comisión. Estoy escuchando ya las recomendaciones, estamos recibiendo sus recomendaciones y por supuesto van a tener derecho ellos a defender a sus funcionarios. Esto es parte del debate político. Pero quedaron dos mensajes que ustedes dijeron que no terminaron en una conclusión, pero los mencionaron. A dos funcionarios. Yo los anoté aquí y me gustaría preguntarles qué es lo que están recomendando en el caso de ellos. Son exfuncionarios, pero ustedes los mencionaron. Es el caso de Lisandro Rosales, que era secretario de Relaciones Exteriores. Ustedes lo mencionan y establecen que también incumplió. Y también mencionan al general Julián Pacheco, que era el secretario de Seguridad, pero no llegan a ninguna conclusión. Entonces, mi pregunta a la comisión especial, felicitarlos, decirles, no se preocupen, es con valentía que se hacen cambios y transformaciones y que se logra construir un Estado. Felicidades, comisión. Muchas gracias, diputado presidente. Tiene la palabra el presidente de la comisión, Ramón Barrios. Responde en este momento don Ramón Barrios a la interrogante que ha emitido el vicepresidente don Racel Tomé. Diputados del Partido Libertad y Refundación y los diputados del Partido Libertad y Refundación estamos en el Estado de Derecho. Aquí le aseguro que no hay nadie acusado de narcotráfico entre los extraditables. Con respecto a su pregunta, efectivamente, y he escuchado a algunos de los compañeros y yo los entiendo porque nunca ha habido este proceso de juicio político y además hay que ser especialista en derecho constitucional para esto. O sea, no se puede invocar el derecho de defensa, compañeros, en un juicio político. Este no es un juicio penal. Entonces, las conceptualizaciones penales las deja para los juicios penales. Para las conductas administrativas hay otro tipo de tipología. Lo que nosotros estamos recomendando es que el Pleno del Congreso le dé lugar al juicio político. Luego viene el juicio donde el funcionario, y aquí internamente, nosotros tenemos que demostrarle la culpabilidad o la inocencia, pero en el juicio político con respecto a una condena administrativa. Es normal
que se den este tipo de voces así, porque suponemos que algunos están nerviosos. Y hacen bien, estén nerviosos. Tiene la palabra la congresista Ligia Ramos. En este momento toma la palabra la diputada Ligia Ramos, diputada por el Partido Salvador de Honduras, aquí en el Congreso Nacional de la República, siempre orientado a este tema y este informe que se ha presentado el día de hoy. Creo que no solo por el Pleno del Congreso Nacional, sino que por todo Honduras. Las recomendaciones son contundentes y creo que tenemos una responsabilidad con el pueblo hondureño. Creo que las personas que han sido cómplices de todo lo que ha pasado en este país merecen tener sus penas. Usted, presidente, nos nombró en una comisión para investigar a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Y eso lo vamos a hacer de una forma objetiva, responsable, desde su nombramiento hasta todo lo que ella ha actuado de forma administrativa y en su cargo. El Poder Judicial y la Fiscalía tienen una deuda con Honduras, así como los diputados que han sido cómplices del narcotráfico, de la corrupción en este país. No podemos olvidarnos y no va a quedar impune. Esto no va a quedar impune. Gritan lo que quieran, pero esto se va a traer al Congreso Nacional porque es una deuda que tenemos. Tenemos la responsabilidad de traer a los culpables de tanto descalabro de este país y llevarlos a la justicia. Por primera vez vamos a tener un juicio político o dos juicios políticos. Y el que no esté a favor del juicio político está en contra del pueblo hondureño. Griten lo que quieran. Ustedes tienen que dar la cara. Ustedes los nombraron. Ustedes los han estado protegiendo. Si ustedes votan en contra del juicio político, lo sé porque son cómplices. Tienen que dar la cara al pueblo hondureño. Aquí o se está con la justicia o se está en contra de ella. Así que alistémonos porque vienen los juicios políticos, viene la investigación y viene la interpelación. Tiene la palabra el congresista Jorge Zelaya. Toma la palabra el primer diputado por el Partido Nacional de Honduras después de que se escuchó este informe presentado aquí en el Congreso Nacional. Escuchamos de inmediato al diputado Zelaya. Nunca así, no va a avanzar. El odio, la sed de venganza, la persecución política es más que notoria. Les gusta, ahorita se ríen. Cuando digo algo que les parecen, aplauden. En tiempo de crisis, las personas inteligentes buscan soluciones. Los inútiles realmente son aquellos que buscan pretextos y excusas para echarle las culpas a otros.
quien fue destituido por corrupción, forma parte también de esta comisión. Y por eso dicen que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Si lo que quieren es destituir antes de tiempo al fiscal, al presidente de la Corte, a la comisionada de los derechos humanos, que lo que hizo fue recibir una denuncia de la esposa del expresidente de la República. Ah, pero ustedes sí tienen derechos humanos, los otros no tienen derechos humanos. Aquí es donde debemos de actuar con justicia, ser equitativos y no actuar con esa doble moral. Con la doble moral, con lo que ha actuado esta junta directiva ilegítima. Y usted... Bien, parte de lo que se desarrolla a esta hora de la noche en el Congreso Nacional de la República. Vea usted lo que se ha desarrollado acá en respuesta a este informe presentado aquí ya. Ha tomado la palabra el vicepresidente Russell Tomé, también la diputada Ligia Ramos, y responden desde el Partido Nacional. Piden coherencia con lo que se dice y con lo que se hace referente a este informe. Y también ha dicho una expresión bastante que llamó la atención, y es el hecho de que dentro de la misma comisión hay personas que también han sido destituidas por actos de corrupción. Nosotros en medianoche les vamos a ampliar cuáles son las conclusiones y opiniones del resto de parlamentarios aquí en el Congreso Nacional de la República. Con esta información junto a René Martínez. Compañeros, con ustedes nuevamente, buenas noches.